¿Te has preguntado cómo cambiar nuestro estilo de vida una vez que hemos conocido a Yeshua? Que Yahweh, el único Dios verdadero, te bendiga. Ministerio Proyecto Vida te saluda. Yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a ver el poder transformador que tiene la palabra de Yahweh. En la Biblia vamos a encontrar dos pasajes que nos enseñan lo siguiente: que existe una vieja naturaleza a la cual tenemos que renunciar, una vieja manera de vivir la cual ya no debe estar en nosotros. Y estos dos pasajes son: el primero, Colosenses 3, 5, 9 y 10. Este pasaje dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Del 9 al 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos habla de dejar una naturaleza terrenal. Y es que la naturaleza terrenal siempre está relacionada a lo pecaminoso. Y en los versículos 9 y 10 nos dice: despójense del viejo hombre, pero revístanse del nuevo, que es conforme a la imagen de Yeshua. Ahora vamos a leer el siguiente pasaje. Efesios 4, del 22 al 24. Este pasaje dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nuevamente vemos el mismo consejo y la misma enseñanza que en el pasaje anterior. Hay un viejo hombre, hay una mala manera de vivir que necesitamos desechar de nosotros. Porque esta naturaleza caída está viciada por los deseos de la carne. Entonces queda claro que debe haber un cambio en el estilo de vida ahora que queremos seguir a Yeshua. Ahora la pregunta es: ¿cómo logramos este cambio? Y la respuesta es por medio de su palabra. Y es que a través de la palabra de Yahweh es que somos transformados, pero no superficialmente, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Y esto nos hace una nueva creación. Vamos a ver los siguientes pasajes. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este versículo lo que nos enseña es que nacimos de nuevo mediante la palabra de Dios. Así es, la palabra de Dios nos da un nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios que nos hace una nueva creación. Ahora vamos a leer Hebreos 4:12. Este pasaje dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que no hay nada más poderoso para transformar una vida que la palabra de Dios. No hay nada mejor para cambiar una condición de nuestra vida, ya sea en el alma, en el espíritu y aún en el cuerpo, que a través de la palabra de Dios. Porque la palabra tiene la capacidad de entrar, penetrar en todos los ámbitos de nuestro ser de manera profunda y ahí comenzar a trabajar. Sabemos que un cambio superficial no sirve para nada. En el reino necesita haber un cambio, como dicen, desde la médula, desde lo interior. Pues recordemos que para vivir en Dios se necesita vivir de una manera diferente. Diferente en cómo vive el mundo. Volviendo al pasaje de Hebreos 4:12, encontramos ciertas palabras muy importantes que cabe resaltar. En este pasaje encontramos dos palabras: coyunturas y tuétanos. ¿Qué son las coyunturas? Físicamente, las coyunturas son esas uniones que permiten al cuerpo moverse. Son las uniones entre los huesos de nuestro cuerpo que le permiten moverse. Y el tuétano es el lugar donde está la médula ósea. Y saben que ahí se producen
las células que son importantísimas para la vida. Pues ahí encontramos la sangre y por lo tanto el ADN. Vemos cómo la palabra altera o transforma nuestro ADN espiritual, quitando el ADN rebelde caído por el ADN del Padre, en obediencia, santidad, justicia y verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Es que la palabra de Dios no tan solo va a cambiar la herencia genética espiritual, sino que también la forma en cómo nos vamos a comenzar a mover, no tan solo como individuos, sino como miembros de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Vemos lo importante que es la palabra de Dios, cómo transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Una vez que la palabra de Dios nos transforma, sigue cumpliendo con funciones importantes para que nosotros permanezcamos en esta nueva naturaleza santa. Y vamos a ver rápidamente una serie de pasajes que nos van a enseñar cuáles son estas funciones. Primero vamos a ver Mateo 4:4. Este pasaje dice: y él respondió, hablando de Yeshua, y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos dice que la palabra de Dios es un alimento espiritual que nos ayuda y fomenta el crecimiento espiritual. Así como crecemos físicamente y parte de eso ayuda el alimento que comemos o consumimos todos los días, el espíritu necesita crecer, madurar, y lo hacemos o se hace a través de la palabra de Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios trae vida a nuestro ser. Entonces vemos que la palabra de Dios nos sirve de alimento para crecer en el espíritu. Ahora vamos a Salmos 119, 105. Este pasaje dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos enseña que la palabra tiene la capacidad de alumbrar nuestras vidas. Y es muy importante porque como hijos de Dios no podemos permanecer en tinieblas. Recordemos que para permanecer en esa nueva naturaleza necesitamos permanecer alumbrados. Necesitamos encender las luces. Y eso solo sucede a través de la palabra. Cuando dejamos la palabra, volvemos a la condición de tinieblas. Y ahí es cuando sucede lo que describe la Biblia, cuando el espíritu inmundo vuelve, pero viene con otros 7 espíritus más. ¿Por qué? Porque se dejó la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que ahora que vivimos para Yeshua, no desligarnos de la palabra de Dios. Porque es esa luz que disipa toda tiniebla. Recordemos lo que dice Juan 1:5. Este pasaje dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuándo tenemos victoria ante las tinieblas? Cuando permanecemos en la palabra. En esta parte vamos a ver 2 versículos. El primero, Salmos 119:9. Este pasaje dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El siguiente, Juan 15:3. Este pasaje dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vemos que para permanecer limpios, puros, libres de toda mezcla, contaminación, corrupción y perversión, necesitamos la palabra. La palabra es lo único que nos va a mantener limpios y alejados de todo lo que acabamos de mencionar. Porque todas estas cosas se mueven en el mundo y estas son las que ensucian el espíritu del hombre, contaminan el corazón y traen muerte. Entonces, si te has preguntado cómo puedes tú llevar una vida de pureza, hermano, hermana, a través de la palabra, métete en la palabra, ¿sí? De todas las formas posibles. La palabra de Dios es que tiene la capacidad de limpiar y purificar nuestras vidas. Es como esa agua que nos quita toda la suciedad y la mugre. Amén. Ahora vamos a ver otros 2 pasajes. El primero, Salmo 107:20, que dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El siguiente es Proverbios 3, del 7 al 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vemos que la palabra de Dios tiene la capacidad de sanar toda enfermedad, ¿sí? Y toda dolencia, no solo físicamente, también emocionalmente, ¿sí?
mentalmente, espiritualmente, almáticamente. La palabra de Dios no solo opera en lo físico, también en lo espiritual. ¿Sí? Tiene la capacidad de traer un refrigerio, es como un deleite, un reposo a nuestro ser. Por eso el Proverbios dice, no sigas tu propia opinión, no te apoyes en lo que tú dices, apóyate en la palabra de Dios. Y en Salmos menciona algo muy importante. Dice que una vez que fueron sanados por la palabra de Dios, fueron librados de la ruina. La ruina es una pérdida de bienes que provoca empobrecimiento. Es caer, es ser destruido, es derrumbarse. Y en el hebreo original está asociado a la muerte. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de sanarnos y librarnos de esta condición espiritual. Por eso, la palabra de Dios es la medicina que trae descanso, ¿sí?, y bienestar a nuestra vida. Para ir terminando, vamos a ir a Proverbios 35. Este pasaje dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios es la que nos protege, nos guarda de toda acechanza, maquinación y ataque del enemigo. Hermanos, hemos visto, según la Biblia, no según el hombre, según la Biblia, lo importante que es la palabra de Dios, la capacidad que tiene para transformar nuestra vida y mantenernos en esa nueva naturaleza. Yeshua es la palabra viva del Dios vivo. Y Él cumple todo lo que acabamos de mencionar. Él es el pan de vida, la luz del mundo. A través de su sangre nos limpia. Y en su nombre nosotros somos victoriosos y somos protegidos de todo ataque de las tinieblas. Entonces, metámonos en la palabra, metámonos en Yeshua. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Shalom.